quiero comentar la noticia acerca de Benedicto XVI y el informe sobre los abusos sexuales en la diócesis de Múnich, donde él fue arzobispo durante 5 años. Lo primero que tengo que decir es que el día 6 de febrero Benedicto XVI ha desmentido que supiera nada acerca de esos supuestos 4 casos en los que se dice que pudo saber que esos sacerdotes eran abusadores, y en uno de los casos un sacerdote que fue trasladado a pesar de saberse. Pues bien, lo triste del caso, entre otras cosas, es que incluso medios católicos han centrado su publicación en decir que Benedicto XVI pide perdón, con lo cual se da a entender que Benedicto XVI admite que supiera algo, lo cual es completamente falso. En el texto publicado por Benedicto XVI, lo que se dice es que no sabía nada. Lo que pasa es que él tiene la delicadeza de no decirlo en primera persona, sino de adjuntar un informe de 81 páginas de 4 expertos que aseguran que no hay ninguna prueba en este informe publicado el día 20 de enero acerca de que Benedicto XVI, que entonces el cardenal Ratzinger, supiera algo acerca de estos 4 casos de abusos. Bien, pues como digo, lo triste es que se lanza la piedra y se da por supuesto que el Papa sabía cuando no sabía, ¿no? El Papa dice, lo que sí dice en primera persona es que se ha sentido muy dolido porque le hayan tomado por mentiroso, ¿eh? Por lo tanto está dejando claro que él no sabía nada, ¿no? ¿Por qué se ha titulado que Benedicto XVI pide perdón? Pues bien, pues porque Benedicto XVI, con su profundidad teológica, ha tenido a bien dedicar parte de ese texto suyo a reflexionar sobre la petición de culpa que hacemos en la misa cuando decimos por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Es decir, que asume el dolor, asume la culpa, pero no la está asumiendo en el sentido en el que uno se declara culpable, sino que admite la culpa de la Iglesia. Por poner un ejemplo tomado de este libro que acabo de publicar, de Mártires cristianos bajo el nazismo, bastantes veces aparece la expresión, en personas que se opusieron al régimen de Hitler, la expresión me avergüenzo de ser alemán. Pues claro, Benedicto XVI dice en este escrito que siente vergüenza, pero claro, no en el sentido literal que toma el pueblo, la gente corriente, cuando lee una noticia de alguien que dice me avergüenzo de algo. Entendemos automáticamente que está asumiendo la culpa, que está asumiendo la responsabilidad, que él ha hecho algo en concreto en primera persona. Para entenderlo mejor, pensemos en Jesucristo. Jesucristo asumió nuestras culpas. De hecho, Benedicto XVI en este escrito, habla de la vergüenza, del dolor que sufrió Jesucristo en el huerto de los olivos al ver a los cristianos, a los discípulos dormidos, ¿eh? Cuando él estaba pasando por ese trance de asumir todo el dolor, todos los pecados de la humanidad, los otros dormían. En ese sentido es en el que dice Benedicto XVI que siente vergüenza. Por lo tanto, claro, cuando está diciendo siento vergüenza, no es, como digo, no se está acusando a sí mismo. Entonces, claro, cuando en la misa decimos por mi culpa, por mi grandísima culpa, sí nos acusamos, pero nos acusamos de una culpa que no es un pecado personal necesariamente, ¿eh? De alguna manera asumimos todos los pecados de todos los hombres, ¿no? Entonces, en ese sentido, habla Benedicto XVI de lo que significa una culpa grandísima, ¿no? Que en este caso son los abusos sexuales, son una culpa grandísima, y reflexiona sobre eso, pero que reflexione sobre eso no se puede tomar como que está asumiendo, admitiendo esa acusación, ¿no? Por lo tanto, es muy triste que incluso medios católicos hayan tomado esta interpretación de que Benedicto XVI, pues de alguna manera, se acusa a sí mismo, ¿no? No, Benedicto XVI, respecto al asunto del que se habla, no asume la responsabilidad, no admite haber sabido nada, y es muy triste que precisamente una persona que ha hecho tantísimo en la Iglesia sea acosada, y quiero decir, por titular mal este escrito, claro, podría haber titulado Benedicto XVI agradece el apoyo recibido, ¿no? También podría ser un titular, ¿no? Porque de hecho la carta empieza diciendo que agradece el gran apoyo que le ha dado el Papa Francisco, que ha recibido en estos momentos de tanta gente, etcétera, etcétera. Pero ¿por qué no titulamos eso, no? ¿Por qué titular una cosa de la que habla después y que no se está refiriendo a la acusación? Si tenemos que titular, tenemos que decir qué está diciendo Benedicto XVI sobre esa acusación que ha recibido. Está diciendo que él que no tiene conocimiento, etcétera, etcétera. ¿Dónde lo dice? Claro, como digo, no se refiere directamente a eso, más que en la frase que dice que le ha dolido muchísimo que le tomen por mentiroso. Por lo tanto, quiere decir, no voy a repetir el hecho de que yo no sabía nada, ¿no? Como digo, es muy
es tan triste como las acusaciones contra Jesucristo, ¿no? A Jesucristo le acusaron de todo, él mismo asumió su pecado, asumió los pecados de la humanidad, pagó por ellos, sufrió por ellos, murió por ellos, pero no es responsable en primera persona, no es el causante de esos pecados, no es el que ha hecho el mal, no es el actor del mal, es el que lo sufre. Por lo tanto, Benedicto XVI, cuando dice que esta culpa gravísima, y cuando reflexiona sobre el perdón de Dios y sobre lo importante que es al principio de la misa pedir perdón a Dios por mi culpa, por mi gran culpa, etcétera, está hablando de esa importancia de asumir, de sufrir, de asumir el mal, pero no de hacerlo, no de asumir que se ha hecho, no de ser autor del mal, ¿no? Entonces, claro, es muy triste, como digo, tremendamente triste, sobre todo porque Benedicto XVI sabemos que es el Papa que más ha hecho que por luchar contra los abusos, que es el que ha realmente promovido esta purificación de la Iglesia y esta lucha contra los abusos sexuales. Por lo tanto, también podríamos haber titulado, Benedicto XVI dice que está a punto de morirse, ¿no? Porque efectivamente en otro momento de ese texto dice, me queda muy poca vida, entonces, y no lo titulamos así, ¿no? No es lo importante del texto. Y desgraciadamente es tristísimo que un papa tan santo y tan bueno y que ha hecho tanto contra los abusos sexuales vaya a terminar su vida, que efectivamente tiene 94 años y está próximo a la muerte, y tenga que morir deshonrado de esta manera, como si hasta los cristianos dieran por supuesto que está aceptando que es verdad eso, ¿no? Me parece realmente que todos los católicos deberían hacer algo por apoyar a Benedicto XVI. Yo con este pequeño vídeo quiero hacerlo, diciendo que efectivamente me parece vergonzoso que se haya dado casi por cierto eso, solo por el hecho de que él hable de la culpa, ¿no? Cuando habla de la culpa es por eso, porque tenemos que avergonzarnos de las culpas de la humanidad, de las culpas de la Iglesia, de las personas que han cometido pecados estando en la Iglesia, pero no está acusándose él en primera persona de haber hecho el mal, ¿no? Y además, efectivamente, para rectificar y para reparar a Benedicto XVI y que se vea confortado en estos últimos años, para que se vea que realmente todo el gran bien que ha hecho, pues sería muy bueno que todos conociéramos a fondo ese estudio de 81 páginas publicado a la vez que su carta, en el cual se analiza eso, se dice, bueno señores, aquí no hay ninguna prueba, no podemos desprestigiar toda la historia, toda la vida de un grandísimo papa, porque una persona ya ha dicho, yo creo que sabía, ¿no? Sí, hay un par de personas que dicen que sabía, bueno, ¿y en qué se basan, no? En nada, ¿no? De hecho, como digo, ya que he mencionado este artículo, este vídeo que sale en un medio de inspiración católica, en Rome Reports, mal titulado como Benedicto XVI pide perdón por la culpa, ¿no? Menos mal que no dice por su culpa, ¿no? Pues voy a poner este trozo del vídeo donde se ve una periodista que pregunta a los autores del informe de Múnich, dice, oiga, ¿y usted en qué se basa para decir que Benedicto XVI sabía? Y dice, bueno, pues porque nos parece que es probable, ¿no? Esa es toda su respuesta. Pues vamos allá con este vídeo, yo sin más me despido. Y bueno, y ojalá que dé tiempo, o lo poco de vida que le queda a Benedicto XVI, para que se repare este grandísimo daño que se hace precisamente a una persona que tanto ha hecho para luchar contra los abusos.